Hola, soy Shadi Lara, responsable de Sistemas Lineales Drailing, y voy a explicaros en 7 pasos cómo montar el séptimo eje para robot UR. En primer lugar, montamos el séptimo eje, su pletina adaptadora y el robot sobre la pletina. La pletina adaptadora ya viene preparada con agujeros para el robot UR3, UR5 y UR10. En segundo lugar, conectamos toda la parte electrónica dentro del propio armario del robot UR y todo el conexionado que nos viene en las instrucciones de montaje. En tercer lugar, configuraremos el driver con un cable Ethernet, un PC, conectamos y configuramos la carrera y la motorización que va a llevar. En cuarto lugar, descargamos el programa que nos viene directamente con el driver, colocamos en el sistema y descargamos la habilitación para la programación. En quinto lugar, habilitaremos la seguridad y la corriente para que funcione el motor. En sexto lugar, realizaremos toda la programación. Como podéis ver aquí, podemos ir alternando los puntos, los movimientos del motor con los movimientos del séptimo eje. En séptimo lugar, montaremos toda la parte de las cadenas portacables y ya lo tenemos listo para funcionar. Espero que os guste y que os sea útil. Hola, buenos días. Bienvenidos al primer seminario conjunto de IGUS con Universal Robot. El seminario va a consistir en una media hora de explicación, tras la cual tendréis un turno abierto de preguntas en la cual podréis preguntar a través del chat todo lo que se os vaya ocurriendo a lo largo del seminario. Para este seminario yo soy Shadi Lara, responsable de Sistemas Lineales. Me acompaña Ignacio Moreno, responsable de Universal Robots, especialista en robótica colaborativa, y para la parte de preguntas dispondremos también de la ayuda del especialista en cadenas portacables, Francisco Martínez de IGUS. La estructura del seminario se va a basar en los 7 pasos para configurar el séptimo eje: montaje, cableado, la instalación del URCAP, para la configuración de los parámetros de seguridad, programación de los distintos movimientos y la instalación de las cadenas portacables. Os doy paso a Ignacio, que os va a explicar las características del robot UR, que probablemente muchos ya conoceréis, pero no está de más incidir un poquito más. Adelante. Vale, muchas gracias, Shadi. Bueno, y lo primero de todo, agradecer a IGUS por invitarnos a participar en este seminario online. Me presento, mi nombre es Ignacio Moreno, yo trabajo en Universal Robots y un poco le he encargado de hacer esta introducción para los que, en el caso contrario de que decía Shadi, no conozcáis quién es Universal Robots y por qué estamos aquí, ¿vale? Entonces, Universal Robots es la empresa pionera en desarrollar este tipo de soluciones que veis aquí. Es un robot que llamamos de tipo colaborativo y que este apellido se lo ponemos porque tiene unas características muy concretas. Una de las bondades o de las innovaciones que Universal Robots ha implementado en el mercado de la robótica industrial es precisamente lo que queremos transmitir en esta jornada, y es que hemos abierto nuestro sistema operativo para que empresas especialistas en las diferentes tecnologías que pueden ir integradas dentro de un robot se incorporen y que por lo tanto la cantidad de aplicaciones a la que podamos optar con un robot colaborativo sea mucho mayor. Y es por eso que IGUS ha desarrollado una APP, ¿vale? Shadi lo ha llamado URCAP, este es el nombre técnico, pero al final tenéis que imaginarlo como una app, como el mismo concepto que tenemos con los móviles en el Apple Store. Al final es una aplicación que yo instalaré en mi consola de programación
y que de una manera muy fácil me va a permitir trabajar con este séptimo eje que ha desarrollado IGUS desde la propia consola de programación de nuestro robot, ¿vale? Y esta es una de las principales innovaciones, porque además de tener este tipo de tecnología, tenemos garras, tenemos paquetes energéticos, tenemos sistemas de visión. El ecosistema de aplicaciones que podemos encontrar dentro de UR Plus es muy grande y va creciendo cada día. Y por eso, bueno, pues una vez más agradecido que IGUS como empresa hayan tomado el esfuerzo de desarrollar esta solución e incluirla dentro de nuestra plataforma. Sin más, empezamos, si queréis, un poco a describir las 4 grandes características que tiene nuestro robot, y a partir de aquí empezamos ya con la parte más técnica, con lo que nos interesa de este webinar, que es ver cómo se integra esta solución y cómo se pone en marcha. A nivel de las 4 características, la primera de todas que siempre resaltamos es el tema de la configuración rápida, ¿vale? Esto es un robot que se suministra en 2 cajas. En una te viene el brazo robótico, lo sacamos de esta caja, lo fijamos con 4 tornillos a la peana y ya lo tenemos listo. En la otra caja viene la controladora con su consola de programación. Sacamos la controladora con la consola de programación, conectamos el brazo robótico a la controladora, alimentamos la controladora a 230 voltios, a un enchufe convencional, le damos a encender y ya está listo para empezar a trabajar. Siempre decimos que el tiempo que tardaría un usuario que no conoce nuestro robot en poner en marcha el equipo y hacer un primer programa sencillo tendría que ser inferior a 1 hora, ¿vale? De hecho, Sadi lo ha experimentado hace bastante poco. A partir de aquí, siguiente cuestión, la flexibilidad, ¿vale? Son equipos que, como veis aquí, el tamaño y el peso son muy livianos, y esto, ligado también a la facilidad de programación y a la seguridad, que luego entraré más en detalle, permite que un cliente pueda tener el robot montado inclusive sobre una plataforma móvil y que lo vaya adaptando a los diferentes procesos productivos, y no que él tenga que adaptar sus procesos productivos a una instalación fija e inmóvil que tiene en su fábrica, ¿vale? En el peor de los casos, que sería el robot más grande que tenemos en la gama, hablaríamos del UR10, tiene un peso de 32 kilos o 31 kilos. Por lo tanto, es muy fácil este transporte, y es perfectamente viable que un cliente que por la mañana está paletizando, por la tarde esté utilizando ese mismo robot para hacer un encajado y por la noche para hacer un etiquetado, ¿vale? Luego, la otra característica es la programación sencilla. No me entretendré mucho en esto porque precisamente luego junto con Sadi haremos la parte de programación y veréis más en detalle cómo de fácil es esto, pero precisamente es una de las características que queremos poner en valor, porque al final, para que una herramienta sea flexible, también tiene que hablar el mismo idioma, ¿no? Y si necesitamos una persona que sea experto en robótica para poder programar este equipo, pues al final no será lo suficientemente flexible y por lo tanto no conseguiremos tener la misma experiencia que buscamos con el usuario final, ¿vale? Y por último, la parte de seguridad, ¿vale? La parte de seguridad quizás es la que muchos de vosotros conocéis más de un robot colaborativo. Al final, como estáis viendo aquí, el robot en muchas de las aplicaciones puede estar montado sin necesidad de un vallado perimetral. Esto al final evidentemente depende de realizar un análisis de riesgos de la aplicación y de ver qué riesgos tiene, ¿vale? Al final la característica que nos permite el poder instalar este robot sin tener un vallado perimetral o medidas de seguridad adicionales es que el robot implementa un control de fuerza y de potencia, de manera que cuando algún obstáculo se interpone en su camino, el robot se detiene y se detiene de forma segura, ¿vale? Y no se detiene de forma segura porque lo diga Universal Robots, sino porque lo dice la TÜV, que es el organismo que nos certifica. No solo esta función de seguridad, sino las 17 funciones de seguridad que nos ayudan precisamente a minimizar los riesgos a unos valores aceptables de una aplicación con un robot colaborativo, ¿vale? Esto es un poco el resumen de las 4 grandes características de la robótica colaborativa. Y sin entretenerme más, vuelvo a dar paso a Sadi para que entre más en detalle en lo que es la solución. Sí. Una de las palabras que más ha comentado Ignacio es flexibilidad, ¿vale? Pues precisamente
para mantener ese espíritu es que IGUS ha desarrollado el séptimo eje. ¿Vale? Todos los productos de IGUS yo siempre comento, hago un poco una broma y no sé si me estaré metiendo en un copyright que no debería, pero bueno, siempre digo que nuestros sistemas son como un Lego, ¿vale? O si queréis, como un juego de construcción, así no entramos en problemas de ningún copyright. Todos nuestros sistemas podemos adaptar diferentes longitudes, diferentes anchuras, para que sea todo muy sencillo de instalar y adaptarnos a la necesidad del cliente final. Entonces, en este caso lo que hemos hecho es desarrollar un sistema que se adapta de forma muy fácil a los robots UR. Simplemente tenemos el eje lineal, una pletina especial que ya viene adaptada con los agujeros para el UR3, UR5 y UR10 y simplemente con 4 tornillos tendremos fijado el robot a nuestro sistema lineal. A partir de aquí, lo que tendremos que hacer es unos pequeños cálculos. Eso, podéis contar con nosotros como expertos en la materia. En función de las cargas que tengamos del propio robot y de la carga a desplazar, también tenéis un documento, un white paper que tenemos colgado en nuestra página web, donde hemos resumido esas cargas y esas necesidades de los robots, los 7 puntos claves para definir de forma correcta un séptimo eje. Lo tenéis descargable en la web y en el chat os colocamos el enlace. Y entonces, a partir de ahí podéis ver qué necesidades tiene el sistema lineal para poder trabajar con el robot UR. Lo que hemos buscado es que sea un sistema muy sencillo, como comentaba Ignacio, incluso yo he podido instalarlo y programarlo, entonces para vosotros no será ningún problema. Una vez tenemos montado físicamente el sistema, básicamente lo que nos permite el séptimo eje es aumentar el alcance del robot. Si el robot lo tenemos estático, tendrá un radio de acción. Si lo montamos sobre un sistema lineal que se va a desplazar a lo largo de un eje longitudinal, aumentamos ese rango. Podemos coger una pieza aquí y soltarla en otro lugar, ¿vale? Tenemos el sistema lineal, podemos diseñarlo hasta 6 metros como estándar, ¿vale? Entonces, una vez tenemos el sistema mecánico, tenemos que ver cómo se integra la parte de la motorización. Y esa parte es muy sencilla. Tenemos un sistema específico, una integración electrónica, que podemos ver. Podemos ver aquí dentro. Nos llegará este paquete que instalamos de forma fácil. Con un cable de Ethernet conectamos al armario del UR, realizamos el cableado y prácticamente ya podemos funcionar. Disponemos de un USB, que ahora Ignacio nos explicará cómo descargarlo. Lo descargaremos, descargamos el programa y ya podremos configurarlo. Tendremos que hacer un par de pasos más, que es habilitar la seguridad para que la seguridad del propio robot también se transfiera al séptimo eje, que es un detalle muy importante, porque el propio séptimo eje no es en sí colaborativo, pero sí aprovechamos la seguridad colaborativa del robot para que cualquier parada de emergencia sobre el robot también detenga el séptimo eje, ¿de acuerdo? Y una vez configurados los parámetros de seguridad, ya tendremos corriente en el motor, descargaremos el programa, programaremos y ya podemos trabajar. Una vez vistas las características tanto del robot como del séptimo eje como del driver de control, lo que vamos a ver es cómo descargamos la app al panel de control del robot UR y después haremos una simulación, un programa muy sencillito, pero bastante útil, en el cual haremos un pick and place de un objeto que llevaremos de este extremo hasta este otro extremo. Ahora Ignacio nos explicará cómo descargar el programa y después haremos la simulación. Vale, bueno, pues yo me he pedido la parte más fácil de todas, que es hacer la instalación de la app.
Pero antes de eso lo que tendríamos que hacer es arrancar el robot. Nos vamos a esta pantalla donde tenemos un motor, como veis en pantalla, que pone encender. Y en este proceso de encendido lo que está haciendo es dar la alimentación a cada una de las juntas para saber en qué posición está el robot. Como veis ahora mismo en la imagen, el robot está exactamente en la posición que tiene en la realidad. Una vez que estamos en este punto, iniciamos y lo que hace el equipo es desenclavar cada uno de los frenos que tienen sus articulaciones. A partir de este momento, en el momento que yo pulse el botón de Free Drive y que libere los ejes, importante, puedo coger y puedo mover el robot a la posición que más me convenga, ¿vale? Pero esta parte se la dejaremos a Xavi, que será el programador que tenemos especial para la sesión de hoy. Lo que me voy a centrar básicamente es en enseñaros cómo se haría la instalación de la app. Básicamente el producto de Igus ya se suministra con un pendrive donde está este software. Lo introducimos en la consola de programación, nos vamos al menú de ajustes y dentro de ajustes tenemos varias opciones donde nos tenemos que ir al menú donde pone URCaps, ¿vale? Este es el nombre que le damos nosotros internamente a las apps que podemos encontrar dentro del ecosistema de Universal Robot Plus. Cuando estamos aquí le damos a más, seleccionamos el pendrive que acabamos de insertar y seleccionaríamos la URCap que queremos instalar, ¿vale? En este caso ya lo tenemos hecho, como veis aquí está en verde, aparece la versión y un poco la descripción de la app que hemos instalado y además de esta, como veis, también tenemos otras URCaps, en concreto la que controla esta garra que también utilizaremos para la demo que vamos a hacer, ¿vale? En este punto ya tenemos instalada la app y a partir de aquí le cedo el control a Xavi que nos explicará el resto de los pasos. Vale. Una vez hemos descargado la app en la consola del UR, vamos a hacer un pequeño programa de movimiento. Haremos un programa de simulación de pick and place, donde cogeremos un elemento en un extremo y lo soltaremos en el otro extremo. Primero lo que tenemos que asegurarnos es que el séptimo eje está bien configurado. Tenemos opción de configurar vertical, horizontal o un eje de rotación que se colocase frente al robot. En nuestro caso es horizontal. La longitud útil 450 milímetros. Le marcamos velocidad máxima 200 milímetros para este caso. En catálogo nos indican hasta 300 milímetros. Si tuviéramos cargas bajas, incluso podríamos llegar a mayor velocidad. La aceleración máxima, en este caso marcamos 100 milímetros por segundo. El avance por revolución son 144 milímetros, viene determinado por el séptimo eje. Y tenemos una reductora 1,5. La relación de reducción es 5. ¿De acuerdo? Lo que tendremos que hacer siempre es, cuando iniciamos el programa, es referenciar el sistema para que el séptimo eje sepa dónde está el punto cero, dónde está el home. En este caso ya lo tenemos referenciado, podemos ver aquí en el rincón derecho, nos pone Connected Yes, Referenced Yes. ¿Vale? Entonces ya lo tenemos listo para funcionar. Vamos a ejecutar el programa, nos vamos a la parte de programa. Tenemos el robot en la posición vertical que queremos para iniciar, si no, simplemente pues sería marcar el punto de referencia donde queremos colocar el robot para iniciar. El primer movimiento vamos a colocar aquí en la pestañita TrueLifter, que nos va a hacer el movimiento horizontal del séptimo eje. Hemos desplazado el robot hasta el punto que queremos. Entonces, como comentaba, teníamos el robot arriba. Queremos hacer un movimiento descendente, coger la pieza y volver a subir. Vamos a marcar primero los 3 puntos donde queremos colocar el robot y después haremos el movimiento de la garra. Venimos aquí, mover, podemos marcarle, si queremos, indicarle que sea un movimiento lineal. Entonces tendremos 3 puntos de paso. El primer punto de paso es en el punto donde estamos, ajustar punto de paso, OK, y lo grabamos. Añadimos un segundo punto de paso, que será el punto de paso que esté abajo. Apretamos el botón
para mover libremente el robot. Tenemos limitados el movimiento en X y en Y, solo nos permite movernos en Z. Bajamos hasta el punto inferior, ajustar punto de paso, OK, ya lo tenemos grabado. Para volver al punto de arriba podríamos añadir un nuevo punto o bien podemos ir al punto 1, copiarlo y pegarlo para que nos vuelva al mismo punto donde estábamos. Lo que comentábamos, ahora tenemos que intercalar en estos puntos los movimientos de la garra. Lo que queremos es que en el punto superior abra la garra, en el punto inferior cierre la garra. La garra la tenemos también en la parte de User Caps, en las apps extras que tiene la opción el robot. Vamos a agarre y le marcamos, en este caso, que abra la garra. Abrimos la garra y memorizamos. Ya tenemos memorizado. Y ahora vamos al punto 2, que será el punto inferior, y le pedimos que cierre la garra. Añadimos un movimiento de agarre y cerramos la garra hasta el punto que queremos y memorizamos. Perfecto. Ahora ya tenemos el movimiento, el robot, el séptimo eje moviendo en horizontal, moviendo de arriba a abajo, cogiendo el elemento y volviendo a subir. Ahora lo que queremos es que el séptimo eje desplace del punto máximo al punto 0. Nos vendremos aquí y añadiremos otro movimiento horizontal. Iremos a la posición número 0, podemos ir más despacio o más lento, le volvemos a marcar. ¿Para qué esperar? Ponemos velocidad y aceleración máxima. Y lo que podemos hacer aquí es el movimiento, el mismo movimiento del robot de arriba a abajo, podemos copiarlo y pegarlo. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Modificar los movimientos de la garra. Recordad que teníamos la garra abierta en el punto de arriba y cerrada en el punto de abajo. Si le mantenemos la garra abierta en este momento, lo que va a hacer es soltar la pieza desde arriba. Pues modificamos este agarre. En vez de abierto, le decimos que queremos cerrado. Y en el punto de abajo, arriba lo mantenemos cerrado y arriba lo queremos abierto para que cuando llegue abajo suelte la garra. Y ya tendríamos nuestro programa hecho. Memorizamos, nos aseguramos que todos los pasos estén bien y ya podemos ejecutar nuestro programa. Pues entonces probamos a Adi ahora con una pieza a ver si el programita efectivamente no la termina de tirar. Dale al play. Vamos. Bueno, la acogida ha sido buena. Y el punto crítico. No lo hemos soltado por el aire. Perfecto. Vale, pues bueno, yo creo que se ve perfectamente en la grabación que hacer la parametrización y un programa muy sencillito de pick and place con el eje lineal de IGUS y gracias a la app que han desarrollado es algo realmente sencillo. Y a partir de este momento, pues si queréis empezamos con la ronda de preguntas. Ahora nos colocaremos con el portátil para poder ir leyendo todas las preguntas que habéis ido poniendo en el chat y nada, animaros a participar y no sé si Sadi, ¿quieres comentar algo? Nada, simplemente esperamos todas las preguntas que tenéis, nos tomamos unos segunditos para prepararnos y aquí estamos de vuelta enseguida. Vale, pues vamos adelante.
Bueno, habéis hecho algunas preguntas, os veo un poco tímidos todavía en el chat. No sé si es que somos muy buenos explicando y no queda ninguna duda, o que sois algo tímidos. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. La primera pregunta la responderé unida con la segunda pregunta, ¿de acuerdo? Preguntáis si tenemos bridas para la UR16. El UR16 tiene la misma base que el UR10, por tanto, la pletina del UR10 sería compatible con la pletina del UR16. Sin embargo, yo quiero unir esta respuesta con la respuesta a la segunda pregunta. Comentabais, bueno, yo he comentado a lo largo de la exposición el tema de realizar cálculos para ver en función de la carga el tipo de velocidad máxima que podemos alcanzar. Entonces, quiero uniros estos dos conceptos, ¿de acuerdo? El UR16 es más grande, más carga, tiene más extensión, por tanto va a afectar más al séptimo eje. Os he comentado ahí bueno, los cálculos. Nosotros haríamos los cálculos en función de la carga que tengamos que llevar y la extensión que tiene que hacer el robot. Tenemos un documento técnico, un white paper, que os quiero compartir de forma rápida, ¿de acuerdo? En el que tenemos, aparte de otros conceptos, relacionamos la extensión y la carga del robot con la velocidad que podemos alcanzar, ¿de acuerdo? En este caso podemos ver la extensión del robot UR3, UR5, UR10, ¿de acuerdo?, en porcentaje con la fuerza de empuje. Esto se relacionará después también con las velocidades admisibles. La velocidad que puede alcanzar el séptimo eje en función de la extensión que tengamos. Aquí ya está la extensión en metros. El UR3 tiene una extensión de 0,5, el UR5 de 0,8, el UR10 de 1,3. ¿De acuerdo? Entonces, en función de hasta dónde extendemos y hasta dónde la carga que llevamos, podemos ir a más o menos velocidad. ¿De acuerdo? Todos estos cálculos están basados en cálculos nuestros de laboratorio. IGUS tiene uno de los mayores laboratorios de test en Alemania, en el cual colocamos todos nuestros sistemas, les vamos colocando peso y los vamos probando, ¿de acuerdo? Y de aquí es de donde salen todas estas gráficas. Todas estas gráficas, este white paper, lo tenéis disponible, lo tenéis para descargar en nuestra web y es una simplificación o una condensación de todos estos cálculos para que podáis ir rápidamente a sacar, en función del movimiento que tengáis que hacer vosotros, podéis ir directamente aquí. La otra opción, como os comentaba, es sentarnos e ir de forma pormenorizada haciendo estos cálculos, ¿de acuerdo? Mientras que lees, Adi, la próxima pregunta, sobre una puntualización respecto al tema del UR16. El UR16, como el propio nombre indica, tiene una capacidad de carga de 16 kilos, pero el radio de alcance, sin embargo, es algo más reducido que el del UR10. Estamos hablando de un radio de alcance de 900 milímetros. Es decir, se sitúa un poco por encima del radio de alcance del robot que tenemos aquí físicamente, que es el UR5, ¿vale? Entonces, bueno, evidentemente a nivel de montaje, ya lo ha comentado Shadi, es perfectamente compatible, son los mismos, tienen la misma huella, se utilizan los mismos tornillos, por lo tanto la pletina que ya tienen desarrollado no habrá ningún problema de compatibilidad. Perdona, Shadi. No, perfecto. Vamos respondiendo. Veo que os habéis animado bastante más. Hay bastantes más preguntas. La siguiente pregunta, Miguel pregunta ¿qué tipo de controlador lleva el séptimo eje? El séptimo eje lleva una controladora, de URCAP, ¿vale?, que incluye un driver de IGUS, un driver Drive ID1. Es un driver que puede funcionar en modo binario, controla pulso y dirección del motor, porque es un motor paso a paso. Entonces podemos trabajar en modo binario, Modbus, CANopen, ¿vale? Y ya directamente
trabajamos en el lenguaje a través del cable de Ethernet, conectamos directamente a la controladora, al panel de control del robot UR. ¿De acuerdo? De hecho, a nivel de protocolos de comunicación, en este caso el driver que monta IGUS para esta solución comunica con el robot a través de Modbus TCP, pero también tenemos disponible otros buses de campos como pueden ser Profinet, Ethernet IP, inclusive comunicación abierta a través de socket TCP. Por lo tanto, que la integración para esta solución ya está hecha, ya está resuelta, es lo que habéis visto en la presentación. Pero a nivel de comunicar con cualquier otro tipo de dispositivo, pues también lo tenemos incluido por defecto y no requiere de la instalación de una tarjeta de comunicación a mayores. Vale, perfecto. Las siguientes dos preguntas las podrá responder nuestro compañero Francisco Martínez, especialista de cadenas portacables. Preguntan si existen kits ya definidos para proteger el cableado y los tubos neumáticos hasta la base del séptimo eje y si cabe la opción de entregar el sistema energético completo, incluyendo el cableado con conectores que necesitemos. ¿Vale? Doy paso a Francisco. Gracias por acompañarnos, Francisco, y él os explicará en un momento estas dos preguntas. Mientras tanto, voy mirando las siguientes. Muy buenos días a todos. Sí existen incluso diferentes versiones de cadenas portacables. Recordemos que en nuestro caso somos el único fabricante de una solución, un paquete energético que está basado en cadena portacables, no es un tubo corrugado, y está disponible en 2 tamaños y en diferentes versiones para poder colocar el cable incluso con suma rapidez. Lógicamente fabricamos también los cables. IGUS fabrica sus propios cables Chainflex para movimiento en cadenas portacables y para robótica. Es cosa muy distinta en cuanto a flexión y torsión. Y podemos cubrir rangos de torsiones de hasta más o menos 360 grados. Cabe esperar que también ofrecemos pues, esos cables confeccionados con los conectores en ambos extremos. Especialmente hay mucha demanda con respecto a cables para control por visión, para cámaras de control por visión. Y, por supuesto, si fabricamos la cadena y fabricamos los cables, pues entregamos kits ajustados a la tipología de robot, sea un tipo de cobot u otro. En este caso, tenemos ya kits definidos en documentos PDF que encontraréis en la página web, que os podemos facilitar. Ya sabéis cuáles son las referencias por cada modelo de UR, pero como son componentes, como bien ha dicho antes Shadi, pues se puede construir una solución a medida pues con diferentes tipologías de producto, combinándolos. Vale, perfecto. Gracias, Francisco. Sigo con las siguientes. Vale, Dani de Iruña Tecnología dice que tiene varias preguntas, ¿vale? Por lo que veo, la primera pregunta si sirve para robots CB, después también nos preguntan si sirven para cobots KUKA y si serían compatibles el eje lineal y las cadenas portacables, ¿vale? Comento por partes, ¿de acuerdo? La parte mecánica, el séptimo eje y la motorización sería útil para cualquier tipo de robot de tamaño similar, ¿de acuerdo? Lo que no sería compatible es la parte de la integración electrónica, que es la gran ventaja que tenemos con el robot de Universal Robots, que directamente nuestro software puede incorporarse directamente en el armario, en el panel de control del robot UR. Esta sería la gran ventaja. La parte mecánica sí podemos trabajar con cualquier robot. Lo que os comentaba antes es calcular el peso del robot, el alcance que queremos llegar y la carga que va a llevar ese robot y dimensionar el séptimo eje en función de esto. Por defecto, el séptimo eje de IGUS trabajamos con un modelo determinado de módulo de correa, pero tenemos módulos más grandes, más anchos, con lo que incluso podríamos llegar a robots de mayor alcance. Pero por defecto usamos es el que hemos cogido como modelo estándar y este modelo estándar ya lleva la integración electrónica con el robot UR.
Que al final es precisamente, yo creo, una de las claves y para mí, desde mi punto de vista, una de las bondades de este producto es la parte de la integración, ¿no? Aprovechando la plataforma de Universal Robot Plus, IGUS se ha convertido en desarrollador de esta app, brindando al usuario una experiencia de configuración de un séptimo eje con un robot colaborativo mucho más fácil de lo que había hasta el momento, ¿no? Y evidentemente a nivel de compatibilidad, pues eso seguro, pero yo creo que donde está una de las claves es precisamente en la parte de integración que habilita a una persona, como es mi caso, que no había trabajado antes con un séptimo eje, que no lo había parametrizado, pues el poder hacer un programa en unos minutos sin necesidad de hacer una formación específica, ¿no? Y para mí esta es una de las principales claves. Luego también comentaba la diferencia, o sea, si es compatible con la versión anterior, que es la versión CB Series, ¿vale? Esta parte no la tengo 100% clara. Viendo el tipo de URCAP, que es el nombre técnico que le damos a las apps, que es bastante visual y está, la verdad, que muy bien hecho, me da la sensación que es una app que ha salido ya directamente para la gama de series y no sé si será retrocompatible con la gama anterior. No obstante, si lo pensamos fríamente, al final la comunicación que se establece entre el robot y el dispositivo y el driver de IGUS es a través de Modbus TCP, ¿vale? Y este protocolo ya lo teníamos disponible en la versión anterior. Por lo tanto, quizás no con toda la funcionalidad que nos brinda ahora mismo el URCAP que os hemos enseñado, pero seguro que encontramos una manera de encajarlo y de hacerlo funcionar, ¿vale? Eso, en el caso de que estéis interesados, no tenemos ningún problema en hacer aquí las pruebas en interno, que sí, la verdad que ha sido muy rápido, y tratar de resolver esta duda y ver hasta dónde llegamos también con la gama CB Series. Exacto, sí, el séptimo eje lo tenemos aquí montado en IGUS. También lo tenemos disponible si queréis algún tipo de presentación personalizada, si queréis hacer algún estudio, tenéis cualquier proyecto, lo tenemos siempre aquí disponible, ¿vale? Entonces, ponernos de acuerdo en cualquier momento, traer un robot de la otra serie y hacer las pruebas que sean necesarias, eso siempre es posible, ¿vale? Esta pregunta probablemente la podrás responder tú mejor que yo. Pregunta Dani de Iruña Tecnologías si permite el movimiento del séptimo eje a la vez que el movimiento del robot. En la programación básica que hemos hecho, no. Siempre hay que ir intercalando un movimiento u otro. No sé si hay algún tipo de programación avanzada que sí lo permitiría. Sí que se puede. De hecho, en la presentación del producto, en los vídeos oficiales, aparece precisamente esto, es decir, el robot manteniendo la posición mientras que el séptimo eje se va desplazando. No lo hemos hecho en la configuración, que al final ha sido una prueba muy sencilla, sí, que hemos programado en 2 minutos, pero yo sí que lo he visto funcionando y desde luego es una una ventaja que te aporta esta integración. No obstante, también lo digo para no caer en el error de pensar de que el eje de este robot, o sea, de este séptimo eje, perdón, lo está gobernando el propio controlador del robot UR. Esto, como bien ha explicado Sadi, es gobernado a través de un driver externo y, por lo tanto, no tenemos esta capacidad de interpolarlo como un eje más del robot, ¿vale? Por lo tanto, para hacer sincronizaciones donde necesitemos una precisión muy exacta en los movimientos de los ejes del robot con el séptimo eje, no será posible, y es una de las limitaciones que tiene nuestro sistema, nuestro robot, que no puede gobernar un eje externo como si fuera propio. Por lo tanto, nos apoyamos en el drive que ya tiene IGUS y al final lo que hacemos es comunicarnos y sincronizarnos de una manera, digamos, más manual. Vale. Siguiente pregunta. Nos comentan la parte de la seguridad, si
el séptimo eje se detendría frente a un obstáculo, ¿vale? No se detendría frente a un obstáculo, ¿de acuerdo? El séptimo eje, y es una de las partes que más nos preguntan cuando hacemos cualquier presentación, nuestro motor funciona esclavo de la seguridad del robot, pero no tiene una seguridad propia. Si bloqueamos en la parte inferior, el sistema no se detendrá, ¿vale? Tendríamos que configurar una limitación de par en el driver de 1 para que detecte un bloqueo hasta un cierto punto y a partir de ahí salte y pare, ¿de acuerdo? Lo que sí es, si hacemos saltar la seguridad del robot, sí que se parará todo el conjunto completo, ¿vale? Entonces, el séptimo eje no funciona como séptimo eje colaborativo, pero sí aprovecha parte, solo parte de la seguridad del robot, ¿de acuerdo? Un aspecto también sobre esta cuestión, al final aprovechando que en el robot podemos cablear cualquier tipo de sistema de detección de seguridad, como puede ser, por ejemplo, un láser, y aprovechando que las seguridades del robot están conectadas con la seguridad, con la parada de emergencia del drive, podemos montar un pequeño sistema en el cual en el momento que yo entro en el área de trabajo del robot, tanto el robot como el séptimo eje se paren, ¿vale? Sin necesidad de añadir un relé de seguridad adicional o algún tipo de dispositivo de seguridad adicional, directamente cableando el escáner o la barrera o el sistema de detección de seguridad que sea al robot, y aprovechando que ya está perfectamente hecha la integración a nivel de seguridades entre el robot y el séptimo eje. Exacto, sí, también habría la opción que habíamos comentado así como posible idea, colocar cualquier tipo de sensor de contacto en la base del séptimo eje. Sería una seguridad, igual que tenemos los sensores de final de carrera, que si sobrepasásemos el final de carrera saltarían y pararían el sistema, pues colocar algún tipo de sensor de contacto que con cualquier contacto hiciese parar el sistema. Serían opciones a añadir o pensar a posteriori para así aumentar la seguridad del séptimo eje. Siguiente pregunta. David de Iruña, Tecnología, sí que es verdad, tenía bastantes preguntas. Pregunta, ¿cuál es el mayor recorrido para el séptimo eje? Nosotros, los perfiles de aluminio con los cuales configuramos el séptimo eje tienen una longitud máxima de 6 metros. ¿Vale? Entonces, esa sería, por defecto, la longitud máxima que podríamos alcanzar. De catálogo, tenéis ya configurados para medio metro, 1 metro, metro y medio, 2, 2,5 y 3 metros, ¿vale? Es lo que tenemos de catálogo ya preconfigurado con la referencia de séptimo eje, pero podemos llegar hasta 6 metros sin problema. Por encima de 6 metros lo que necesitamos es empalmar raíles para poder alcanzar mayores longitudes. No es muy problemático en nuestro caso, porque al no tener recirculación de bolas, al trabajar con sistemas de fricción, el paso de un eje a otro es se produce de una forma muy fácil. No tenemos que hacer un empalme muy preciso de los raíles, simplemente con tener un pequeño chaflán en el empalme entre un raíl y el otro, el sistema de fricción pasa por encima sin quedar bloqueado, sin perder bolas, sin tener problemas de atascamiento. Entonces, podríamos ir a ejes de mayor longitud. De hecho, tenemos ya gente que nos ha propuesto proyectos de incluso 10 metros. Lo que no podríamos es servirlo montado. Habría que montarlo en las instalaciones finales, porque como hay que empalmar raíles, no podríamos enviarlo. También por tema de transporte sería bastante complejo. Tendríamos que enviarlo desmontado y hacer la instalación y el montaje de los raíles que quedasen bien encarados ya directamente en las instalaciones finales. Otro punto a tener en cuenta sería la tensión de la correa. Estas correas tienen una tensión máxima. Si vamos a longitudes muy grandes, tenemos que ver si realmente la tensión de esta correa va a soportar o no las poleas van a soportar la tensión máxima que necesitamos.
Vale. Siguiente pregunta, robot. Vale. Preguntaban si la base, el séptimo eje tiene sensibilidad. Bueno, que ya hemos respondido antes. Vale. Nos preguntan el precio aproximado de todo este conjunto, incluyendo cadenas y UR. Vale. Si vamos a grosso modo, el precio lo tenéis disponible en nuestra web, ¿vale? En función de la carrera, pero la de 1 metro, por ejemplo, el ZLW con la integración electrónica son 5.000 euros, ¿vale? Así redondeando. Si entráis en la web lo podéis ver más al detalle. Entonces serían 5.000 euros. La parte de las cadenas pues va a depender en función de los cables que tenga que llevar. En todo caso, ahora os volveré a pasar con Francisco que os dé un detalle de precios y después el robot UR. Bueno, al final yo para la persona que haga esta pregunta lo que sí que le recomendaría es que nos contacte, montamos una reunión, vemos en detalle la aplicación y sobre todo vemos cuál es el robot que es más adecuado para la aplicación que tenga que resolver. Pero evidentemente el robot representará del total de la aplicación un montante importante y por eso creo que es igual más interesante el hacer la reunión y ver la solución y el encaje de precios que requiera en función del tipo de aplicación. Exacto. Vale, pues ahora Paco, por favor, comenta brevemente el tema de las cadenas, un poco índice de precios, sí, tanto de la Triflex, que es la que acompaña a todo el robot, como la cadena que irá en la base, que pueden, en función de los cables que necesitemos, será una cadena pues más grande o más pequeña. Bien, como decías tú, Shadi, muchas gracias. En el configurador que tenemos online de robótica, allí están todos los precios ya directamente subidos. Como orden de magnitud, para un robot UR3, por ejemplo, desde la base hasta el sexto eje, podéis calcular en torno a 180 euros, a partir de 180 euros, una solución de la cadena portacables para el robot UR. De cara a lo que es el recorrido lineal, pues 1 metro de cadena estamos hablando de 25 euros aproximadamente, depende de la carga de cables que llevemos. Hay varios parámetros que hay que analizar, pero ya incluiría también esos puntos de fijación en los extremos. Y en cuanto a los cables, pues bueno, comentar que tenemos para una misma estructura podemos ofrecer 7 calidades diferentes, cada una de ellas con unos grados de torsión muy distintos unos de otros. Entonces, como bien apuntaba nuestro compañero de Universal Robots, es mejor estudiar la aplicación caso a caso para identificar exactamente cuáles son las necesidades y aumentar tecnología reduciendo costes. Vale. Perfecto. Pues vamos ya con la última pregunta, que son 2, pero una ya la hemos respondido. Iker Peña, de Car Robots, nos pregunta cuál es la distancia máxima alcanzable por el séptimo eje. Ya lo hemos comentado, 6 metros como estándar. En caso de necesitar más, pues iríamos a una obra más personalizada. Y después nos pregunta ¿con qué precisión en estático? Bueno, la precisión viene dada por 2 elementos. Primero, el patín y, en segundo lugar, la correa, ¿vale? La precisión más importante es la de posicionamiento longitudinal. El orden de magnitud es de 1/10 de milímetro, ¿de acuerdo? Es más o menos 1/10 es la precisión con la que trabajamos. El robot UR, si no voy equivocado, trabaja con 0,1/10 de milímetro de... Depende del modelo. Normalmente en robótica no hablamos de precisión, sino de repetitividad, y estamos trabajando entre más o menos 0,03 milímetros para el UR3, UR5 y más o menos 0,05 milímetros para el UR10 y el UR16, ¿vale? Pero yo creo que la precisión que conseguimos con el eje lineal de 1/10 es más que razonable. Es más que razonable. Después, lo que comentaba, la precisión en el elemento deslizante, aquí, bueno, no será un factor, es un factor más a tener en cuenta cuando el brazo está muy extendido, porque siempre al trabajar con plástico de fricción
siempre un pequeño juego entre el eje y el cojinete tiene que haber para que no exista bloqueo. Entonces, esa precisión la vamos a tener en cuenta si tenemos mucho voladizo. Eso también en las herramientas de cálculo también lo podemos ver. Tenemos herramientas de cálculo específicas en la web donde podemos ver incluso según la vida útil y el desgaste que va cogiendo el plástico, cómo va a afectar cuando el centro de masas está desplazado respecto al eje. Entonces, tenemos elementos que eliminan esta holgura. Podemos ir a elementos más restrictivos o menos en función de la aplicación que tengamos y ir viendo según la vida útil cómo va evolucionando y si vamos a tener que hacer antes o después el cambio de los elementos deslizantes. Solo como detalle, estos elementos deslizantes, estos cojinetes que tenemos aquí, son unos cojinetes que se presentaron nuevos hace un par de años, en los cuales el intercambio del elemento deslizante se realiza de una forma muy rápida. Quitamos esta parte negra de aquí, sacamos el elemento deslizante, introducimos el nuevo. En menos de 5 minutos hemos realizado el cambio de los elementos deslizantes y volvemos a tener una alta precisión de posicionamiento cuando la vida útil del plástico ha ido avanzando y hemos perdido esa precisión. Pues, a ver... vale, ahora mi compañero os está comentando, os deja unos enlaces que creemos que son muy interesantes. ¿De acuerdo? A ver. Vale. Vale, comentaban también, bueno, creo que esta pregunta la habíamos comentado antes, pero incidimos, sí es posible trabajar con otros robots, sí que tenemos, pero lo que comentaba antes, la parte de la integración no está, una cosa es la parte mecánica y la otra es la parte de la integración. En cuanto a mecánica, sin ningún problema, ya os comentaba, sobre todo el tamaño del robot es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Bien, en fin, yo creo que hemos respondido todas las preguntas. Comentaros, vamos a enviaros a todos los que estáis inscritos un correo, resumen, con todo lo que hemos estado hablando, con descarga al vídeo, por si hemos grabado la presentación, está grabada, entonces quien quiera volverla a ver, pues tendrá la oportunidad, ¿vale? Le doy paso, bueno, primero... No, yo me despido, agradecer una vez más a IGUS por haber montado este seminario online, la verdad que muy interesante y bueno, donde yo creo que se aprecia muy bien cuál es la potencia de la plataforma o el ecosistema de Universal Robot Plus donde IGUS se ha integrado y desde luego que nos va a permitir abordar muchas más aplicaciones, ¿no?, a las que ahora pues quizás no estábamos llegando por no tener una solución tan bien integrada. Pues para finalizar, doy paso de nuevo a mi compañero Francisco. Por mi parte, bueno, queda todo dicho. Estamos a vuestra disposición para estudiar cualquier proyecto que tengáis. Tenemos disponible la muestra aquí. Si queréis venir, si queréis hacer una videoconferencia personalizada, que sepáis que estamos a vuestra disposición. Y ya lo dicho, para finalizar, doy paso a mi compañero Francisco, que ha sido un gran apoyo poder contar con él y hacer más redonda todavía esta presentación. Adelante. Muchas gracias a vosotros, Shadi, por lo bien organizado que ha estado el seminario y por dejarme participar para la parte de cadenas portacables y cables, porque considero que cumplimenta todo el paquete global. Hacer mención a que, como tú bien has dicho, el configurador de robótica da respuesta a cualquier tipo de fabricante que el cliente necesite, sea o no robot colaborativo. Ahí tendrá todos los tipos de opciones que podemos ofrecer. Y subrayo lo que has comentado, y es que para cualquier consulta, sin ningún tipo de compromiso, lo mejor es que nos contactéis y hagamos ese estudio desde cero
para poder analizar cuál es la mejor solución para ambos productos, para la guía y para la parte del suministro de energía. Muchas gracias. Perfecto. Pues nada, gracias a todos y nada, esperemos poder repetirlo y hacer una versión quizá más avanzada. Más avanzada. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.